¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. En esta noche de miércoles vamos a presentarles un testimonio especial, un testimonio que hace algún tiempo atrás le habíamos prometido a usted y nos habíamos prometido nosotros mismos, que tiene que ver con parte esencial de nuestra historia, de la historia que como argentinos tenemos en la etapa moderna de nuestro país. Un acontecimiento que ocurrió hace algunas décadas atrás, pero que realmente está muy presente, ¿no?, en la conciencia, en el corazón, en el sentimiento, en los recuerdos de toda la Argentina, de todo el país. Y hablamos del hundimiento del Ara General Belgrano, en el sur argentino, en los mares del sur de nuestro país, allá por el año 1982, en el marco de esta guerra entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. Ustedes saben que el día 2 de mayo pasado se cumplió un nuevo aniversario de este hundimiento, del hundimiento del Ara General Belgrano. Nosotros nos habíamos prometido hacer un programa, o parte por lo menos sustancial de un programa sobre este tema, con la voz de algún protagonista de esa historia, y aquí estamos para cumplir esa promesa. Por eso nos acompaña en la noche de hoy el señor Néstor Guillermo Vidaurre. Él pertenece al Centro de Excombatientes y es sobreviviente justamente del Ara General Belgrano. En ese momento era soldado conscripto, y también nuestro amigo Ricardo Javier Guzmán, que gentilmente se ha ofrecido a interceder por nosotros ante algunas de las personas que formaron parte de esa historia, como el señor Néstor Guillermo, que nos acompaña en la noche de hoy. Ricardo Javier Guzmán es excombatiente de Malvinas, ustedes ya lo conocen, y pertenece a la Asociación de Veteranos de Guerra. Así que le damos las buenas noches, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Tanto Guillermo como Javier, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto en conocerte, Guillermo. Guillermo, ¿cuál es el nombre que se usa? Guillermo, normalmente Guillermo, perfecto. Bueno, yo decía recién que eras en ese momento soldado conscripto. Ya obviamente vamos a dar la palabra a Ricardo, que nos va a contar algunos aspectos que tienen que ver con la vida, digamos, civil de los excombatientes y la relación que se establece con, por ejemplo, con vos, con otros excombatientes aquí en Salta. Pero yo quería saber, antes que nada, si es así, vos eras soldado conscripto en ese momento. Sí, en ese momento que estaba en vigencia el servicio militar obligatorio, bueno, a mí me tocó un número alto. Tenía mi sueño, era pertenecer, conocer los barcos de guerra, andar por el mar. Por supuesto, nunca pensé que íbamos a tener ese desenlace, pero fue para mí un orgullo haber pertenecido a la Armada Argentina. Bueno, ya vamos a volver con vos, Guillermo. Ricardo, muchas gracias por la gentil gestión que tuviste al invitar a Guillermo a estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. No, agradecerte vos, Daniel, y por supuesto también acá Guillermo, que haya aceptado, porque nuevamente para los sobrevivientes no es fácil remontarse a aquellos momentos vividos, sí. ¿no es cierto? Pero agradecerle enormemente la predisposición que tiene él para contar su historia, porque también eso forma parte de Malvinas. Exactamente. ¿No? Eso forma parte. Y nosotros tenemos realmente un cariño muy grande y un respeto muy profundo por todos los muchachos que fueron a Malvinas, que estuvieron trabajando, luchando en el marco de esta guerra contra Inglaterra, y realmente nos parece importante llevarle a la gente el testimonio justamente de estas personas, ¿no? Un testimonio que no se tiene que olvidar, que tiene que estar muy presente, y por eso yo decía el otro día, Ricardo, a mí me invade un poco la vergüenza cuando solamente los llamo para abril, para el mes de abril, ¿no? Cuando me acuerdo de Malvinas en el mes de abril, y eso es algo que la verdad tenemos que empezar a cambiar, ¿no? No acordarnos, los argentinos, solamente de Malvinas en el mes de abril, no acordarnos de la figura de nuestros excombatientes solamente en el mes de abril. Guillermo, vamos a empezar con tu relato, si te parece, si sos tan amable en contarnos. Vos nos decías, yo tenía un sueño cuando era chico, yo calculo 17, 18 años, te habrá tocado el sorteo, para que los chicos que nos están mirando, el sorteo era algo que se esperaba mucho, Claro, por lo sí. general creo que se hacía a la mañana,
los que estaban en la escuela en ese momento esperaban con la radio en la mano a ver qué número les tocaba. Según el documento salía un número. Claro. ¿No? Sí. A mí, por ejemplo, me tocó el 608 y, digamos, no hice la conscripción. Pero había, en ese momento, desde el 617 se hizo. Así que por poquito, por menos de 10 números, no fui soldado. Pero, bueno, a vos te tocó un número alto. Número alto significaba automáticamente que ibas a la Armada. A la Armada, sí. Bueno, en el caso mío, cuando salió sorteado el número, nosotros nos fijábamos al otro día en el diario donde salía todo el listado según el número de terminación de documento y me tocó el 963. 963. ¿Era del 1 al 999? Sí, hasta el 999. Claro. Había números que seguramente, obviamente, se repetían. No era desde el 1 porque había una numeración de los números más bajos no hacían el servicio militar. Ajá. O sea, no se partía del 001 como sorteo. Sí se partía, pero de estos números... Claro, eran exceptuados. Sí. La incógnita era siempre a partir de qué número iban a hacer el servicio militar. Exactamente, porque no todos los años se partía desde la misma del mismo número. Numeración, exactamente. Bueno, entonces te toca la Armada y viajás ¿en qué año? Al sur argentino, me imagino. ¿En qué mes, perdón? Bueno, me tocó el 963, bueno, tenía la alegría muy a flor de piel, porque quería pertenecer a la Armada. Y el día 2 de febrero me llega la carta donde ya tenía que presentarme en el regimiento. A ver, Guillermo, estamos hablando del año 82. Año 1982. Es decir, en febrero vos recién te haces presente en el lugar donde se te iba a tomar como primero fue acá los cuarteles. No, en el caso mío, que soy nacido en Jujuy. Vos sos jujeño. Pero yo ya hace 30 años que vivo acá en Salta. Después de la guerra. Sí, mi señora, mi familia, estamos todos acá, digamos. Es decir, el sorteo vos los viviste en la provincia de Jujuy. De Jujuy. Después me incorporan ahí en el regimiento, en el RIM 20 en Jujuy, y de ahí nos llevan en tren hasta el sur, digamos, hasta Bahía Blanca, y después agarramos otro tren y que nos lleva hasta Punta Alta, hasta Puerto Belgrano. Hasta Puerto. Y ahí estaba atracado se dice atracado, ¿no? Claro, primeramente vamos a un centro de instrucción de marinería, que es donde hacíamos la instrucción, todo lo que fuimos de acá del norte, porque se mezcló gente que veníamos de Jujuy con los muchachos de acá que nos juntamos de Salta. Y allá en el campo Sarmiento nos dividían en distintas compañías. Estaba la compañía La A, que eran mayormente la gente de Buenos Aires, La Pampa. La compañía B, que eran exclusivamente los muchachos de acá de Salta. Y la compañía C era la compañía que estaba, los que quedaban de salteños más los jujeños. Y ahí tuvimos de instrucción un mes y medio. Ajá. Y después que terminamos el periodo de instrucción, ya pasamos a nuestro destino, que fue en el caso mío en el crucero Belgrano. En el crucero Belgrano. Crucero Belgrano. ¿Eso se sorteaba o te asignaban al crucero de alguna? No, o sea, ¿qué sistema? Dentro de la compañía nuestra, que éramos 300 compañeros, iban saliendo por tanda en distintas embarcaciones o distintos lugares que había, o bases navales, en fin. Y en el caso mío, que fue una de las últimas tandas que salimos, que fuimos directamente ahí al crucero Belgrano. Bueno, vos llegás al crucero, te embarcás y salen a la mar. Llegamos al crucero y cuando llegamos, bueno, tenía, como le dije anteriormente, la alegría de estar dentro de un barco. Sí. Yo me imaginaba que íbamos a salir a navegar y no tener el desenlace que tuvimos, pero siento mucho orgullo, mucha alegría de haber pertenecido a la dotación. Guillermo, ¿y qué día concreto vos te subís al barco, al Belgrano? No recuerdo qué día, pero calculo que fue a mitad de marzo o algo así. A mitad de marzo. Sí. Lo vamos a mostrar, por favor, permitime. Sí. Yo voy a tomar este cuadro que vos tenés acá, que con mucho orgullo, me imagino yo, vos trajiste. Este es el Ara Crucero General Belgrano. Ara General Belgrano. Aquí en este barco vos estuviste embarcado. Sí, ahí estuve embarcado. Todos los componentes de un barco se llaman tripulación.
Claro. La tripulación. ¿Qué tripulación, qué número de tripulantes tenía este barco? El barco, el crucero Belgrano, tenía 1093 tripulantes. 1093. Justamente hubo un conocido libro que se llamó 1093, Claro, sí, ¿no? sí, que lo escribió el capitán de navío Héctor Elías Bonson. Claro. Es decir, que a mediados de marzo vos te incorporás al crucero. De ahí parten, y ¿te había tocado alguna función? Es decir, ¿se te asigna alguna función especial dentro del trabajo que se hacía en el crucero? Bueno, primeramente llegamos, el destino mío, como le decía, ahí al crucero Belgrano. Luego teníamos tareas generales. En el caso mío me tocó dentro del crucero Belgrano una sección que se llama control de avería. Control de avería. Bueno, te tocó, digamos... Y sí, y dentro de lo que es control de avería se trabaja mucho en todo lo que son distintos tipos de avería del crucero Belgrano, ya sea parte de plomería, electricidad. A ver, si había alguna avería, vos tenías que estar dispuesto a trabajar en la solución Claro, de esa sí, avería. sí, había personal especializado. Nosotros, los conscriptos, mayormente éramos para ayudar mano de obra, digamos. Ajá. Y esa era la función nuestra. Perfecto. Bueno, vamos a establecer ahora, a continuación, una pequeña pausa, si les parece. En el caso de Ricardo, a quien le damos muchísimas gracias por haber gestionado esta entrevista, vamos a invitar a pasar a otro excombatiente, a otro sobreviviente del ARA. Soldado conscripto también. Y así es que nos vamos a acomodar, y después de la pausa vamos a ya estar con la otra persona que recién acaba de llegar. Por favor, señor director, una pequeña pausa entonces y enseguida continuamos con el testimonio tan importante, tan enriquecedor, de los muchachos, de los señores del ARA Belgrano, los sobrevivientes del ARA General Belgrano. Ya volvemos. Damos la bienvenida ahora en este nuevo bloque de Ya van a ver a Abraham Isaac Névora. Él también es sobreviviente del ARA General Belgrano y gentilmente se ha acercado hasta nuestro programa, aquí hasta Canal 10, para participar de esta entrevista. Abraham, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos y a la audiencia. Y gracias por la invitación. No, por favor. También eras soldado conscripto en ese momento. Soldado conscripto en el crucero. ¿Desde qué mes, en qué año se produce tu incorporación? ¿En qué mes, perdón, del año 82 se produce tu incorporación a la Armada? Yo me incorporé exactamente el 5 de febrero, el día de mi cumpleaños. El 5 de febrero. Sí, Viajaste al sur y ¿cuándo subiste al crucero Belgrano? Yo subí una semana antes de que zarpemos, el 7 de abril más o menos. Porque el zarpe que hicimos fue el 16, si mal no recuerdo. ¿De abril? De abril. Ah, ustedes estuvieron, digamos, un tiempo considerable, como tripulantes del crucero, pero sin zarpar, sin partir todavía. Sí, el crucero hasta que, antes de zarpar estuvo en mantenimiento, en dique seco. Ajá. Estuve en mantenimiento, bueno, yo estuve haciendo en un centro de instrucción de adiestramiento que tenía la Armada, estuve haciendo un curso para radiooperador. Yo era radiooperador en la Armada, del buque. Sí. Yo estaba de guardia cuando fue el ataque, yo era radiooperador del puente comando. O sea que a vos te tocó pedir ayuda, digamos, todo eso, sí. Enviar los mensajes de socorro. Por por la avería que había sufrido el barco con el ataque inglés. A ver, entonces el barco parte, para que la gente lo entienda y lo visualice muy bien, ¿no? Porque es una historia que por allí mucha gente no conoce a fondo, y me incluyo, lamentablemente. ¿Qué día parte el barco hacia el mar? Me decías en abril. En abril, 16. El 16 de abril. El día de la fundación de Salta. Claro, ¿y qué rumbo toman? Es decir, ¿cuál es el destino, digamos, el derrotero que va a seguir la embarcación ese día? Y toma rumbo sur, y llegamos hasta el puerto naval de Ushuaia. Hasta el puerto. Ahí estuvimos un día. Ajá. ¿Y tenían alguna misión específica, concreta, que ustedes supieran?
digamos? Bueno, nosotros ya para esta fecha sabíamos de que los ingleses ya se estaban viniendo para el sur, digamos. Ustedes parten el 16 de abril, obviamente, ya en el escenario de guerra planteado, ¿no? Claro, La sí, guerra ya cesa. sabíamos de que era evidente de que íbamos a participar en una guerra. Si bien es cierto, nosotros como Conscriptos no estábamos informados Sí. en el sentido de cuáles eran las misiones específicas. Ujú. En el caso mío, no sé, en el caso acá Claro. de Nébora. No, yo lo que había escuchado sí, en el puente de comando era que íbamos a hacer una custodia hacia la costa sur, toda Ajá. la costa sur. Sí. Y bueno, después tuvimos que ir a Ushuaia para hacer cambios de municiones, porque había municiones que la pólvora aparentemente no estaba húmeda, porque agarra humedad. Y bueno, se cambió las municiones que estaban en esas condiciones, ¿no? Claro. Díganme, ¿y qué pasa el día del ataque? El día del ataque fue el 2 de mayo. Hasta ese momento había sido, digamos, todo muy tranquilo. No tanto como tranquilo, porque mayormente mientras estábamos en navegación siempre hacíamos zafarrancho de combate, que es la práctica, digamos, o zafarrancho de abandono también. O sea, siempre había actividad de guardia, o sea, no era nada tranquilo. ¿Qué tipo de buque o qué tipo de embarcación, de barco es el Ara General Belgrano? Era el Ara General Belgrano. Es decir, ¿para qué había sido construido específicamente? ¿Cuál era la utilidad que podía llegar a tener en el escenario bélico de la Guerra de Malvinas? Bueno, este barco en realidad fue adquirido por la Argentina a la Armada de Estados Unidos en los años 60, creo que algo así fue. Ujú. No recuerdo bien la fecha, pero perteneció a la Armada de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, lógico, con el pasar de los años se fueron modificando todo lo que es la parte armamentística y se lo fue cada vez modernizando más, pero era un barco específicamente, un barco de guerra. Era un barco de Un guerra, barco de guerra, sí. destinado a la pelea, digamos, Sí, a sí. la lucha, a la confrontación con el enemigo. Este barco, este crucero Belgrano, fue el único que salió ileso, sin ningún tipo de avería, cuando los japoneses atacaron en la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos ahí en Pearl Harbor. En Pearl Harbor. Sí. Es decir, el Ara había estado en el escenario Sí. bélico de Pearl Harbor. Sí, fue Cuando parte de la Segunda Guerra Mundial, digamos. El nombre en ese tiempo del buque era Ponik. Ajá. Estados Unidos lo empezó a construir en el 28 y lo Sí. terminó en el 38, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y recuerdan o tienen constancia de qué tipo de armamento, digamos, llevaba este barco, digamos, como barco de guerra? Se lo había acondicionado con cañones para ablandamiento de costa de 70 milímetros. Cañones para Ablandamientos. ablandamiento de Cinco costa. torres tenía. ¿Qué significa ablandamiento de costa? Bueno, el buque se acerca y si hay que hacer desembarco, tira. Se comienza a bombardear, claro, digamos. Se hace flanco a la costa para que hagan desembarco, ¿no? Para preparar se el llama escenario. ablandamiento de costa antes de que la gente que de tierra, la infantería, baje. Ajá. Pero tenía cañones de 50, de 70, antiaéreo de 40 milímetros y tenía dos misiles, esos antiaéreos. Esas se instalaron un tiempo antes de que zarpáramos, porque esa fue uno de los motivos por el cual nosotros zarpáramos el día 16 de abril y no antes. Bien. Y díganme, ¿ustedes antes del ataque tienen algún anuncio, alguna manifestación de que podía llegar a producirse un ataque inglés en ese momento o los toma por sorpresa absolutamente? Bueno, perdón. En el caso mío, nosotros habíamos tenido, no mío, sino el de todo, habían tocado una alarma el día 1 de mayo a las 0 horas y tuvimos toda esa noche de guardia, digamos, cada uno en su puesto de combate, porque se preveía de que la Argentina se iba a enfrentar con los ingleses. ¿El día cuál me dijiste? El 1 de mayo fue. El primero. El 1 de mayo. Era un ataque que se creía de que en conjunto entre la Armada y la Fuerza Aérea.
Ajá. Y luego se abortó esa misión. ¿Por qué? Porque el día estaba muy feo y la Fuerza Aérea no podía desplegar sus aviones. La Fuerza Aérea Argentina. Argentina, sí. Y el día 2 de mayo, creo que a las 5 de la mañana, algo así, ahí donde pegamos la vuelta, se le da la orden al crucero Belgrano de que salga del área de exclusión, digamos. O sea, del área de guerra. Del área de guerra. Es decir, que salga habían hacia afuera. que la delimitaron los mismos ingleses, ¿no? Eran 200, las 200 millas famosas... marinas. Sí. Alrededor de la isla eran 200 millas marinas. Las famosas 200 millas, sí. Ahora, el 2 de mayo específicamente era la tarde cuando se produce el ataque inglés, ¿no? 16 ataque, horas, ¿no? ¿cómo se produce? Eran las 16, las 4 de la tarde. Este ataque, digamos, ¿cómo se produce? Digamos, ¿qué es lo que impacta contra el ARA? Y fueron 3 torpedos, uno que dio en proa, otro en el centro y uno que no explotó. Pero, y los vigías, pero chocó contra el barco. Claro, los vigías avisaron de la estela, ¿no? Del torpedo. Pero el buque, eso era un buque de 180 metros de eslora, que es largo, y 25 de ancho, entonces era difícil hacer esquivar, maniobrar, ¿no? O sea, pero nosotros navegamos con otros destructores que eran lanchas rápidas, sí, que son para combatir los ataques de submarinos, ¿no? Claro, justamente un submarino fue el que les tiró los Sí. torpedos, ¿no? 3 torpedos, 2 impactaron e hicieron explosión, digamos, y uno impactó pero no explotó. Decías, la estela, ¿a qué distancia puede llegar a observarse? Cuando los vigías comunicaron, porque estaban con prismático, estela, o sea, se venía a gran velocidad con nosotros, el comandante, por el portavoz que tenía, le avisan a estela para querer girar, ya impactó. Se pone digamos... No logró, Claro, no logró pero, hacer nada. No, está bien, pero el objetivo, ¿cuál sería? Ponerse como de frente para que los... Claro, virar a babor o estibor. Claro, esquivar, para ¿no? ofrecer menos flanco, digamos, de ataque al enemigo. Ahora, ¿cuántos segundos tenés desde que te gritan estela hasta que impacta el primer torpedo? Segundos, 10, 15 segundos, ya impactó. Claro, no tenés tiempo No de tenés hacer tiempo nada. de hacer nada. Mientras la orden se comunica, ya se Sí, pierde sí, cualquier sí, posibilidad de tomar una medida efectiva, ¿no? ¿Y ustedes sienten el impacto? Es decir, cuando el torpedo impacta, ¿qué es lo que se siente dentro del barco? Bueno, yo le voy a contar un relato, dónde estaba y qué me ocurrió cuando fue el tema de los ataques con los torpedos. En el caso mío, que veníamos ya sobrecargados, como le decía, de la noche anterior, que estábamos todos en puestos de combate. Luego salimos de los puestos de combate, pero cada uno de nosotros quedaba, en el caso mío, quedé enganchado con otro tipo de guardia. Así que veníamos ya de noche bastante larga, sin dormir, y de día inclusive, así que a eso de las 4 menos cuarto que me van a reemplazar a mí en la guardia, yo me voy directamente a dormir. Y el ataque fue a las 4 de la tarde exactamente. O sea, cuando vos te fuiste a dormir, Sí, quisiste comenzar, digamos, claro, a descansar. Apenas si me acosté a querer dormir, fue el torpedo. El primero creo que quedó en popa, ¿no? Sí, en popa. En popa. Es decir, en la parte trasera Claro, en la parte de atrás. del ARA. O sea, en este lado, ahí vendría a ser en Sí, popa. sí. En esta zona, digamos. Y el segundo fue en proa. Claro. A mí el que más me perjudicó a mí fue el de popa, que me agarró la onda expansiva, me tiró una distancia determinada y después quedé, por momentos quedé quieto ahí, choqueado, digamos, y veía pasar a mis compañeros, porque estaba todo oscuro y la única luz que se llegaba a ver era el fuego. Ajá. Entonces veía pasar a mis compañeros, algunos en llamas, corriendo, gritando de un lado a otro, y yo me quedé estático ahí por unos segundos, hasta que me recordé algo, dije, uy, Dios mío, mi mamá, me acordé de mi vieja, y cuando dije esa palabra, ahí es como que se me abrió la cabeza y pude reaccionar y empezar a ver qué es lo que podía hacer. Empecé a caminar a una distancia de 10, 15 metros, que vi una luz así a lo lejos, y seguí esa luz
y en el momento que caminaba veía todo así, que se estaba prendiendo fuego, los colchones, las frazadas, en fin. Y o sea, no caminé, como le digo, entre medio del fuego y no sentía dolor, nada, hasta que llegué a un punto determinado y ya había varios compañeros míos heridos, otros no, y Claro. logramos salir por una escalera y hacia la cubierta principal. Bien, qué impresionante, ¿no? Testimonio impresionante en ese momento, ver pasar compañeros en llamas, Sí, debe haber sido una experiencia sí, increíblemente dolorosa, ¿no? Obviamente. Ahora, Abraham, y vos cuando sentís el impacto, ahí, ¿qué es lo que atinás a hacer? Bueno, yo respeto lo que contaba él y lo que vos decís del impacto. Yo por mucho tiempo, pero por mucho tiempo, hasta que pude sanar las heridas del alma, pude hablar y contar todo esto que me había ocurrido, ¿no? Porque no hablaba de este tema yo. No podías expresarlo. No podía expresar. En el momento del ataque, yo fui también 15 minutos antes, yo tomaba guardia a las 4, fui 4 menos cuarto, y mi relevo, desgraciadamente, no salió conmigo, pero murió congelado. Omar Madrid era mi relevo, yo fui, lo relevé y desembarcamos juntos. Nada más que las embarcaciones, los botes salvavidas estaban sobrecargados. En el que yo salí éramos 32 y la capacidad era para 20. Claro. Entonces él se quedó porque no íbamos pasando, porque cuando fue el impacto de esta zona donde está el ancla hacia adelante, A ver, donde salen las cadenas del ancla. Permitime, vamos a mostrarlo. Acá. Más adelante. ¿Acá? Por ahí está. Desde ahí hasta la punta de la proa habría aproximadamente 15 metros. Ajá. Eso quedó con una sola cosa abierta. Es decir, un torpedo dio acá, en esta zona. Más al centro, la zona de máquinas. ¿Acá? Por ahí, por donde estaba máquinas, sí. Por acá. Y acá. Y uno acá. Sí, En proa. en proa. Ajá. Ese quedó todo una sola cosa abierta. A pesar de que el buque tenía un acorazado como de 4 pulgadas de espesor, ¿no? Sí, claro. Nosotros desembarcamos con Omar Madrid y nos teníamos que pasar porque las olas, ese día había temporal. ¿Vos alcanzás a emitir el mensaje de socorro Sí, antes de eso? sí. Antes de eso. Y Cuando ahí, fue el impacto, hasta la fecha yo no escuché un estruendo, un impacto de tal magnitud hasta la fecha. a ver, Abraham, solamente vos era la persona que tenía que dar el mensaje de socorro? Sí, el comandante que estaba a cargo, Ajá. él me da la orden. ¿Y a quién Cuando fue el impacto, quedamos todos amontonados en un solo lugar. O sea, la onda expansiva y el impacto nos llevó a todos, pueden estar allá a 20 metros, pero quedamos todos en un solo lugar. En el suelo todo, ¿no? O sea, Claro. Tal impacto. Y ahí nos están atacando, dijo el comandante, envía la orden de SOS, que teníamos un código para enviar. ¿A quién se la envías a la orden de SOS? A todos los buques que estaban navegando ahí tenían la misma frecuencia. Claro. Está bien, es como una especie de... Claro, una frecuencia de la Armada. Es decir, no se la mandás a un control que a su vez la distribuye, sino que a todos los buques que andaban por la zona. Por la zona. Bueno, pero no llegaron a tiempo, digamos, para salvar a una gran cantidad de personas. Recién, porque ya además las condiciones de visibilidad eran muy pobres, ¿no? Sí. Cuando se produce el hundimiento. ¿Ustedes dos estaban embarcados, digamos, en barcazas, cuando finalmente ven hundirse el barco? Sí, en una balsa salvavidas. Una balsa salvavidas. ¿Y cuál es? Discúlpeme que les vaya a preguntar esto, pero ¿cuál es la emoción que ustedes recuerdan que tuvieron cuando veían desde sus barcazas hundirse al Belgrano? Vos que, Guillermo, tuviste todo digamos, en esa juventud tuviste el sueño de embarcarte en un barco, por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento que recordás que tuviste? Y bueno, fue muy triste todo lo que se vio después, no solo porque se hundió el crucero Belgrano, sino porque también murieron 323 compañeros nuestros. Exactamente. De los 1093 murieron 323. 323. Como yo les decía una vez que llegué a la cubierta principal,
ahí sí me desvanecí, me caí de rodillas y me intentaba parar, pero no podía. En el Lara. Todavía estando ya el crucero Belgrano ya tenía una inclinación. Ajá. Ya se veía de que se iba inclinando. ¿Y después recobraste fuerzas como para subirte a la barcaza? No recobré fuerza porque no perdí el conocimiento, pero hubo un compañero mío que me levantó, me llevó hasta la parte central del comando. Sí. Y ahí donde fui uno de los primeros, digamos, que me sentaron ahí, me pusieron una morfina y después empezaron a traer más heridos de distintos grados de quemadura, bueno, en fin. Y luego a viva voz se dice que había que abandonar el barco porque ya no había forma de salvarlo. No había forma, claro, claro. Y los que estaban, los que se podían mover, siempre trataron de ayudar a sacar a los compañeros que estaban bajo cubierta. Siempre se trató eso de ayudar. Y en determinado momento, bueno, yo agarro, me arrastro hasta la borda del crucero Belgrano y ato una piola y empiezo a bajar por ahí porque como les digo, tenía ya los pies quemados y entre la cubierta principal y el mar había una altura de 8 a 10 metros, calculo yo, por la inclinación del lado de estribor. Y veía las balsas que el viento y las olas la acercaban, y como la acercaban, la alejaban. Claro, chocaban contra el Y a su vez veía compañeros que algunos no caían dentro de la balsa, caían al agua, el frío los congelaba y los veía que se hundían, en fin. Vos me decías, Abraham, que tu compañero de relevo murió congelado, porque se tenían que turnar para subirse a la balsa. No. Las balsas, como dice él, las olas eran altísimas y la traían contra el casco. Entonces, el oficial que estaba, el oficial Torrontegui, que el de mayor rango en esa balsa, dijo: corten el cabo, que es una soga, que estaban, balsa con balsa estaban amarradas. Saca una navaja, se corta la soga y nos tenemos que alejarnos, dice él, porque el crucero no estábamos navegando en condición estanca, se llamaba condición Z, es estanco. Si hubiéramos estado navegando en condición estanca, el crucero no se hunde, podía haber quedado varado, no se hunde, porque tenía muchísimos compartimentos. Entonces, al cortar la soga, yo pasé a la balsa y Omar Madrid se quedó en una anterior y se fueron pasando a otra, y ya yo creo que eran 4 o 5 ¿no? que quedaron en esa balsa. Nosotros veníamos incómodos, pero con el calor humano de los 32 logramos no congelarnos. Ellos se congelaron. Claro, es un mar que en pocos minutos podés tener un paro cardíaco por hipotermia, ¿no es cierto? Hipotermia. Claro. Bueno, en el caso nuestro también, como les contaba yo, al último me tiré a una balsa, que yo vi que cayó la balsa, yo me tiré por detrás, así que justo caí al medio, digamos. Claro. Y enseguida, bueno, ya se empezó a subir más compañeros, y como en el caso de él también veníamos sobrecargados, la capacidad era para 20, 22 personas, veníamos 30, 32 personas. En el momento en que empezamos a remar para tratar de salir de donde se estaba hundiendo el crucero, encontramos un compañero nuestro que estaba flotando en el mar. Lo levantamos, por supuesto él estaba completamente quemado. Y lo pusimos en el medio y se quejaba mucho por las mismas quemaduras, bueno, en fin. Y así pasó, creo que 3 a 4 horas hasta que falleció. Y al otro día, ya con la luz de la madrugada, en ese entonces teniente de navío romano, nos da la orden de que los tiremos al mar, los arrojemos al mar. Y nosotros nos negamos en principio, después nos hizo entender de que la balsa estaba muy sobrecargada y que era muy difícil de estar con él ahí. Claro. No llegamos a identificarlo, porque como le decía, estaba completamente quemado, y finalmente, como le digo, nos hizo entender de que lo teníamos que arrojar al mar y lo arrojamos. Para estas cosas, obviamente, los tiempos de la televisión son totalmente ridículos, ¿no? Porque uno quiere contar una historia tan grande, tan profunda, tan impactante en pocos minutos y no es posible, ¿no? Por eso yo les voy a, obviamente, pedir disculpas por eso. Pero yo quisiera que en el final, ustedes, a ver, hay que aclararle a la gente que ustedes pasaron toda la noche en el mar, en esa barcaza, ¿no? El rescate, digamos,
o la ayuda cuándo llegó? ¿A qué hora del otro día, no? Más o menos, yo estuve aproximadamente 28 horas. 28, más de un día. Sí. Es Sí. decir, como hasta las 6 de la tarde o 7 de la tarde. Ya estaba por oscurecer y apareció, nos habían ubicado, el destructor Buchar me rescató a mí. ¿A vos el mismo, Guillermo? No, a mí me rescató Piedrabuena, pero en el caso mío tuve entre 33 a 36 horas. Y como le explicaba... más que sí, Abraham. como le decía, en el caso de mi compañero acá, que veníamos nosotros sobrecargados, nos ayudó mucho en el sentido que nos dábamos calor el uno al otro. Y otra cosa que hacíamos era cuando orinábamos, juntábamos una botella, nos echábamos en el cuerpo porque era lo único cálido que teníamos para calentar el cuerpo. Toda la noche tuvimos un temporal, olas de 5 a 6 metros que nos hundían, nos volvían a sacar y pensábamos que cada ola que venía no sabíamos si iba a ser la última o no. Que si los iba a dar vuelta. También. Claro, claro. Sí, fue algo muy... es tremendo, porque tremendo. además es un mar muy difícil, Sí, ese mar, ¿no? Finalmente, para los dos la misma consulta. ¿Qué lectura hacen de lo que pasó, digamos, a tantos años de ese acontecimiento? ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuál es la evaluación? No sé, el pensamiento, la reflexión que hoy tienen sobre eso que les ha tocado vivir. Bueno, en el caso mío, yo tengo orgullo de haber sido parte de esa gesta malvinera, y lo negativo que tengo y que siempre me hace ruido en la cabeza hasta el día de hoy es las muertes de nuestros compañeros. Claro. Como muchas veces yo leí en algunos discursos, digo de que cada 2 de mayo que llega, aún siento el ruido de los torpedos, aún siento el frío, el fuego que nos quema y el llanto de las madres por esos hijos que nos volverán. Claro. ¿Y en tu caso, Abraham? Bueno, la verdad que yo por mucho tiempo sentí mucho dolor por las pérdidas, por malas decisiones políticas tomadas en ese momento, pero gracias a Dios aprendí de que de todas los tiempos malos que tenemos en nuestra vida, aprendí y con eso me fortalecí. Todas estas cosas malas hicieron que como varón me fortalezca, ¿no? Obviamente lo que más impacta es que nosotros, mientras estemos acá, no debemos olvidar los 323 que no volvieron. Claro. O sea, porque yo lo considero a ellos los verdaderos héroes, los que no regresaron, los que dieron su vida. Nosotros tuvimos la gracia de Dios de poder regresar. Y los familiares que perdieron. Claro, claro. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que no puedo hablar por todos los argentinos, obviamente, pero para muchísimos argentinos ustedes son muy importantes, son parte de las cosas que nos enorgullecen, que nos alientan como país, y yo les agradezco muchísimo este testimonio y el haber estado en nuestro programa. Realmente nuestros excombatientes son para nosotros algo que llevamos muy dentro del corazón. Así es que les agradezco muchísimo, enormemente. Y los espero en otro momento, Bueno, para seguir conversando, quizá no sobre esta historia tan dolorosa que yo sé que ustedes, de alguna manera, cada vez que la cuentan, la reviven, ¿no? Porque uno desde aquí, desde este lugar, no puede darse una idea de lo que es una guerra, de lo que es un hundimiento, de lo que es un compañero que atraviesa el barco en llamas. Para uno es prácticamente difícil imaginarse eso, pero para ustedes que lo vivieron, cada vez que lo recuerdan, cada vez que lo cuentan, yo me imagino que lo vuelven a traer a la conciencia, y eso es renovar de alguna manera el dolor, el sufrimiento, pero de alguna manera también es contarle a miles de argentinos, o a cientos de argentinos por lo menos que nos están viendo,
que hubo compatriotas que lucharon por nuestro suelo, que se enfrentaron a un enemigo concreto, real, de carne y hueso, por un pedazo de nuestro suelo, muy querido, por cierto, en el sur argentino. Y esas son cosas que realmente importan, que realmente tenemos que llevar muy adentro del corazón. Así es que muchísimas gracias, Guillermo. Muy bien, gracias a usted. Y muchas gracias por estar aquí, no solamente por estar aquí, sino por haber estado allí en ese momento hace tantos años. 37 años. 37 años. Muchas gracias por haber estado. Nos encontramos con todos ustedes el próximo miércoles en una semana aquí en Ya Van a Ver. Muchas gracias.